días a todos. Otra vez es un privilegio poder estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y hay algo distinto, acaban de prender las luces. Es que hoy va a ser un compartir distinto quizás. Más casi podríamos llamarlo que hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Y resulta que se hace un poco complicado poner tantos pasajes como los que vamos a leer hoy en la pantalla, así que le pedí a los compañeros que prendieran la luz para que usted, si tiene ganas, anote el pasaje y luego pueda leerlo otra vez en sus casas, porque tal vez, y solo tal vez, usted va a decir, ¿eso está en la Biblia? Y bueno, yo quiero que lo busque en su Biblia y que lo lea de su Biblia. Los que la trajeron hoy, quizás me pueden seguir. Continuamos con lo que empezamos el domingo pasado, con el estudio de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado bastante acerca de aquella ciudad el domingo pasado? Esa ciudad llena de gente realmente inteligente, con mucha influencia griega, gente que le gustaba pensar, que le gustaba analizar todas las cosas, gente de hecho también muy próspera. Habíamos hablado de esa característica especial que tenía la ciudad de Colosas, que de sus calles brotaban agua fría y tenían fuentes en todas las esquinas. Y el apóstol Pablo recibe alguna información acerca de lo que estaba pasando con esa pequeña iglesia que había nacido allí en la ciudad de Colosas. Había nacido por el mensaje, por la predicación evangelística de un compañero de Pablo, no de Pablo. Y ese compañero que se llamaba Epafras llega a Roma, a la cárcel, posiblemente también lo metieron preso a él, donde Pablo estaba cumpliendo una condena y le cuenta lo que estaba sucediendo allí en esa pequeña iglesia en la ciudad de Colosas. Y decíamos el domingo pasado que Pablo reacciona mal, porque esta gente era tan inteligente, los colosenses, que se estaban dejando atrapar por lo que Pablo llama filosofías huecas y palabrería sutil. O sea, con estrategias humanas que estaban tratando de acercarle a la palabra de Dios alguna explicación coherente o algo que llenara más las expectativas de sabiduría que ellos tenían, que los colosenses tenían. Había algunas personas que estaban metiendo allí en la mente de los colosenses algunas cosas que no eran más que filosofías huecas. Y Pablo reacciona, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Eso fue el detonante que lanza esta terrible carta, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Es una carta profunda. Leímos una parte allí del capítulo 1 el domingo pasado, y aunque quisiéramos salir del capítulo 1, no podemos salir del capítulo 1. Tenemos que seguir porque es tan profundo lo que Pablo dice que ahora conviene que comencemos a desmenuzarlo. El domingo pasado hablábamos acerca de que los colosenses se estaban dejando atrapar con huecas filosofías y decíamos, no nos dejemos atrapar nosotros con filosofías que no tienen sentido, de gente que se acerca a la iglesia y se acerca a la palabra de Dios para poner sus propios conceptos, para hacer su propio negocio. No nos dejemos atrapar. Recuerdan que hablábamos acerca de las distintas cosas que normalmente nos atrapan. Bueno, el apóstol Pablo le dice, no se dejen atrapar y tengan en claro 3, 4, 5 cosas que son fundamentales, y todas las dan en el primer capítulo de su carta, en la primera parte de su carta. Antes no estaba dividida en capítulos y en versículos, recién se dividió cuando
fue la primera traducción de la Biblia de los idiomas antiguos al griego y se llamó la Septuaginta porque la hicieron 70 sabios de 6 por 12, algo así, 6 sabios de cada tribu de Israel se reunieron y tradujeron la Biblia para los griegos que estaban viviendo en Alejandría y necesitaban leer la Biblia. Allí salió esa versión y en esa versión recién se separa en capítulos y en versículos. Antes era una sola carta, simplemente una carta escrita de puño y letra del apóstol Pablo en prisión a la iglesia que estaba en Colosas. No me imagino yo cómo hizo el apóstol para escribir semejante carta tan profunda allí en esa cueva donde lo tenían encerrado, en ese sótano, allí estaban como 4 o 5 metros bajo el nivel del piso, en una bóveda fría, oscura y húmeda donde estaban encerrados. Eso era la cárcel, no se imaginen que son las cárceles de ahora. Allí escribiendo algo tan profundo, definitivamente no solo el Espíritu Santo lo iluminaba, sino que un ángel le debería estar sosteniendo la mano para escribir lo que escribió. Y hoy vamos a tratar, y estoy hablando rápido porque es largo, y hoy vamos a tratar de ver 5 puntos que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses y por supuesto nos dice hoy a nosotros, tenemos que tener en claro si queremos seguir jugando este partido. Tenemos que tener en claro 5 cosas fundamentales. Esto es blanco o negro. Aquí no hay medias tintas, le dice Pablo a los colosenses. Aquí, los que estamos subiendo por este ascensor, tenemos que tener 5 cosas claras si no estamos en otro ascensor. Si no, no hay problema. Cada uno tiene la posibilidad de decidir en qué ascensor sube o baja. En este ascensor, dice el apóstol Pablo, aquí se cree esto. En esta iglesia, acá se vive esto. Y le dice a los colosenses, señores, si ustedes se quieren seguir llevando por esas filosofías huecas y sutilezas del lenguaje bien articulado, por estos filósofos griegos que los están engañando, ok, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren seguir en esta línea cree básicamente 5 cosas y se las da todas en el capítulo 1. Después les da otro montón de cosas en el resto de la carta y ojalá tengamos tiempo de ir estudiándola. Pero hoy vamos a ver estas 5 cosas donde Pablo les dice, señores, aquí no se nada a 2 aguas. Aquí las cosas son blancas o aquí las cosas son negras. No vamos a andar con grises, con tonalidades, con distintas alternativas y con distintas luces. Lo que es y lo que no es, no es. Vamos primero a leer un pasaje que ya habíamos leído el domingo pasado. Este pasaje sí lo tenemos completo en la pantalla, así que me van a poder seguir con esta versión que estamos utilizando, que es la versión nueva traducción viviente. Dice Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 23. Y acabo de prender en este momento el timer, así que todo lo demás fue introducción, no me lo tengan en cuenta. De vez en cuando tengo estos problemitas así de mensajes complicados, prendo el timer después adrede. Pero bueno, Colosenses capítulo 1 del 15 al 23. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Bien, lo tenemos en pantalla, para que me puedan seguir, porque esta es la médula de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Colosas. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo, dice, las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, colosenses, que antes estaban lejos de Dios, mayamenses diría,
Eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, dice, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¡Wow! Todo lo que les dijo en esta carta. Vamos a hacer hoy lo que pudiéramos llamar un mensaje exegético. Exégesis quiere decir separar en partes. Separar en partes, dividir algo y cuando lo vamos dividiendo, profundizarlo y mirarlo desde todos los ángulos. O sea, básicamente queremos hacer un estudio profundo. Queremos hacer un estudio profundo de lo que Pablo escribió a la iglesia de Colosas, porque seguramente a nosotros nos va a hacer muy bien. Porque sin dudas Dios nos va a hablar de la misma manera que les habló a los colosenses con esta carta de Pablo. Y le habló a infinidad de iglesias alrededor del mundo en estos 2000 años que lleva escrita. Vamos a ver si podemos separarlo en 5 partes, para que esto que leímos podamos tratar de comprenderlo mejor, con la ayuda del Señor. Dice el primer renglón de esto que leímos, la primera frase, la número 1, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí Pablo les está diciendo algo bien profundo, pero muy profundo, muy difícil de trabajar, muy difícil de comprender para nuestra mente finita, que tiene límite, quiere decir. Le está diciendo, hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense, al Padre nadie lo puede ver, o sea, es invisible. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el Padre nadie lo puede ver. El Hijo, y luego lo vamos a ver, es la acción de Dios, el verbo, la palabra, y es visible, es Cristo. Y luego hay una tercera persona de esa Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el Consolador, es la luz que nos ilumina, para que entonces con el mismo pasaje bíblico, a usted Dios le dice algo y a mí me dice otra cosa, porque es el Espíritu que nos está hablando a través de la letra escrita. Por eso la letra es la que mata, pero es el Espíritu el que vivifica. Por eso la ley está seca y es el Espíritu el que le da vida a lo que está escrito allí en la palabra. Tenemos 3 personas en una, le dice Pablo, y eso es lo que se está creyendo aquí. Si ustedes están creyendo otra cosa, están en otro ascensor, señores, le dice Pablo a los colosenses, porque había gente que estaba diciéndole desde afuera que Jesús era un gran tipo, era un gran profeta, pero que no era Dios. Entonces Pablo lo primero que aclara es cuidado. Cristo es Dios. Y luego el apóstol Juan, y ahora vienen algunos pasajes que vamos a ir leyendo, Juan 14, 8 y 9, dice, Juan cuenta una historia que Felipe le dice al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Pero más adelante, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su libro, él relata, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra, hay una versión antigua que dice el verbo, esa acción de Dios, eso es Cristo, es la acción de Dios, es la palabra que ordena.
Dice, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Eso es Cristo, la palabra de Dios, la acción de Dios. En el Génesis, cuando nosotros encontramos el primer versículo de toda la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios en el idioma original es Elohim. Elohim no es plural, no es un Dios, tampoco es, porque en hebreo hay tres palabras, nosotros tenemos singular uno, plural varios, pero en hebreo hay singular uno, hay una palabra intermedia que habla de dos y luego viene el plural que habla de más de dos. Elohim habla de más de dos, es plural pero más de dos. Así que en el principio creamos, o sea, Dios creó, pero ese Dios, estamos hablando de un grupo de tres, todo lo que existía. Y en el mismo Génesis, en el mismo capítulo 1 y versículo 26, leemos que dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Y eso lo va a encontrar usted allí en su Biblia, Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El concepto de la Trinidad está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Mateo relata cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice en el Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Y ahí encontramos otra vez a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Por lo tanto, dice el Señor Jesús al final del libro de Mateo en el capítulo 28, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo les está recordando con esta expresión a los colosenses que Cristo es Dios. Y es uno solo, porque no va contra la ley, donde dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Por eso es bien difícil de entender este concepto de la Trinidad. Como usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, usted y yo somos trinos. Siempre recuerdo esa ilustración de la niña que va al cuarto de su madre y su madre estaba profundamente dormida y entonces le abre el ojo, mira dentro del ojo y le dice, mamá, ¿estás ahí? Porque sin darnos cuenta nosotros sabemos que lo de adentro somos nosotros. Nosotros también, como Dios, tenemos tres partes, un cuerpo, un alma y un espíritu. Así es como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el apóstol un poquito más adelante, y esta parte es muy importante, por eso estamos haciendo bastante hincapié, le escribe otra carta, ahora se la escribe a los filipenses, y les dice en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pablo deja claro el primer punto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús es la imagen visible de la Trinidad, le dice a los colosenses. No podemos avanzar
si ese primer punto no queda claro. Y el segundo, que aquí también es muy importante, Pablo le dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí está hablando de una línea de autoridad. Recordaba cuando estaba estudiando este pasaje un himno, pero no viejo, viejísimo, más que yo. Y un himno que decía, firmes y adelantes, huestes de la fe. No me diga que se lo acuerdan. ¡Upa! Firmes y adelante, ejércitos de la fe. Huestes es ejércitos. Firmes y adelantes, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y esta frase, jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña es la Biblia, tremolando está. Jefe soberano siempre al frente va. ¿Por qué aquellos himnos antiguos se los llamaba los himnos de la fe? Porque tenían conceptos básicos de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. No podemos saber si la gente está hablando cosas, como dice el apóstol, filosofías huecas, si nosotros no sabemos realmente en qué estamos creyendo. Pablo les dice, hay una sola autoridad, y es de la iglesia, y es Jesucristo. Y la iglesia no es el lugar físico donde nos reunimos, no es la estructura de ladrillos o esta sala de cine donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, somos lo que hemos sido rescatados por Cristo. Cuando nos reunimos, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros trabajamos en la iglesia, no estamos trabajando para la iglesia, estamos trabajando para Cristo en la iglesia. Si nosotros servimos, no estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a Cristo en la iglesia, a través de la iglesia. Él es nuestro guía, Él es nuestro director, Él es el líder, Él es el que va adelante, el que está mostrando el camino, Él es el buen pastor que guía las ovejas y nosotros somos las ovejas. Dice Primera de Corintios en el capítulo 12, que es otra de las cartas que escribe Pablo, pero ahora a la iglesia que estaba en Corinto, y le dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros, dice, hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y todos somos parte de ese mismo cuerpo. Y miren, esta semana fue terrible, fue terrible. No me voy a olvidar de este partido entre Colombia y Japón. De hecho, felicitaciones a los colombianos. Porque, bueno, acá no podemos porque hay brasileros, hay argentinos, entonces no podemos, pero estamos de todos, como diría, hay esclavos y hay libres, como diría Pablo. Pero en el entretiempo, entre Colombia y Japón, con mi esposa estábamos corriendo un escritorio. ¿Y no va que el escritorio me cae sobre el dedo gordo? Hasta el día de hoy me duele todo el cuerpo. Y no saben cómo fue ese segundo tiempo. Créanme, ustedes lo saben, porque alguna vez se han lastimado el dedo gordo. Duele todo el cuerpo. Somos uno. Ese es el concepto de iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos un cuerpo que cuando se reúne, somos el cuerpo de Cristo. Cuando uno se duele, dice Pablo, los demás nos dolemos. Los pies duelen en la cara. ¿Lo escuchó alguna vez eso? Los pies duelen en la cara. O sea, hay una relación entre nosotros. Cristo es la cabeza, dice el apóstol Pablo. Dice toda la Biblia. Nosotros somos el cuerpo. Él es la autoridad. Aquí, a la iglesia en Colosas, había alguna gente que estaba metiéndoles algunas ideas a esa pequeña iglesia floreciente, pero también incipiente, estaba recién naciendo. Estaban viniendo con vivencias personales. Estaban viniendo con eso de sentí de Dios.
Dios me dijo que, y estaban dirigiendo la iglesia hacia otro lugar. Estaban tratando de robarse las ovejas del Señor Jesús. Por eso Pablo se enoja tanto y le dice, cuidado, nosotros somos un cuerpo, a ustedes los están atrapando y a mí me duele. Dice, yo estoy aquí en la cárcel, en Roma, y estoy dolido porque a ustedes los están atrapando. Tengan cuidado, no se dejen llevar por voces parecidas. Él es la cabeza y Él es la guía. Y en tercer lugar, les dice algo que necesitamos recordarlo nosotros también. Le dice, Cristo es el principio, es supremo sobre todos los que se levantaron de los muertos. Jesús es el primero y nosotros venimos después. Eso le está diciendo Pablo a los colosenses y nos lo dice hoy a nosotros. Completa la idea en Primera de Corintios, en la carta que le escribió a los Corintios, y dice, capítulo 15, para los que lo van a leer después, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego los vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi, dice el apóstol Pablo. Y luego, en otra carta más que le escribe, pero ahora a la iglesia que estaba en Tesalónica, les dice en el capítulo 4, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Y acá les está dando algo básico, algo fundamental a esa iglesia de Colosas que se estaba dejando arrastrar por ideas tontas. Le está diciendo, Jesús resucitó primero y nosotros vamos a resucitar con Él cuando hayamos muerto y Él nos venga a buscar otra vez. Es la base de nuestras creencias, es la base de nuestra doctrina, es teología pura. Él es Dios. Él es primero, es la cabeza de la iglesia y además nos va a llevar con Él, porque primero Él venció la muerte y nosotros la vamos a vencer con Él. En cuarto lugar les dice a los colosenses, Dios hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cada vez se mete más profundo, cada vez más complicado. Se la está diciendo a judíos esta carta, que conocían bien lo que significaba este concepto. A veces a nosotros nos pasa medio por el costado, porque nunca estuvimos en ese asunto del sacrificio de animales. Pero Pablo le estaba escribiendo a gente que conocía perfectamente la ley y cómo era este proceso del arrepentimiento y del sacrificio para que los pecados sean perdonados. Todos habíamos fallado, todos fallamos en el principio y en el Antiguo Testamento es la Biblia la que dice ojo por ojo, vida por vida, sangre por sangre. Habíamos fallado y merecíamos la muerte. Con la ley Dios incorpora el sacrificio, sangre por sangre, para que no sea mi sangre la que tenga que ser derramada. Yo agarro un animalito, lo pongo ahí y la sangre de ese animalito es como si fuera la mía. Pero nunca es perfecta porque el animalito no es perfecto y entonces constantemente había que seguir haciendo sacrificios para purificar todos los pecados que se iban cometiendo, porque no había ningún sacrificio que pudiera cubrir a ninguna persona completamente, porque todos eran sacrificios impuros. Por eso dice que Dios hizo la paz con todo el mundo
con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Y ahora vamos a leer en el libro de Hebreos que se explica esto, y lo vamos a hacer rapidito. Hebreos capítulo 10, miren lo que dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Eso de los animalitos que se sacrificaban, era solo una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Y un poquito más adelante, el mismo capítulo, en el versículo 10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Una vez y para siempre, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, o sea, a nosotros. Pablo aquí se mete en algo muy profundo, Dios en sí mismo se ofrece como sacrificio para volver a unirnos con Él. Cristo, como sacrificio perfecto, nos cubre una vez y para siempre. Le está dando las pautas en estas pequeñas líneas de lo más profundo de la fe cristiana. Es Dios ese Cristo que muere. Es la cabeza de la iglesia. Resucitó y con Él resucitaremos nosotros. Y por su sacrificio nosotros estamos libres de culpa. Y luego en el quinto punto les dice lo que, como una especie de resumen, como resultado, les dice Pablo, los ha trasladado de su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto se llama justificación. El velo se rompió. Cuando el Señor Jesús fue crucificado allí en Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén estaba dividido. Una parte pequeña estaba oculta, nadie podía verla. Allí estaba el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley y que tenía otras cosas adentro, como la vara de Aarón y los panes, etc. Estaba allí. Ese era el lugar santísimo y había una cortina muy pesada que los separaba, ese pequeño lugar, del resto del templo. Después había otro lugar que eran los atrios, pero estaba el lugar santo donde podía estar el sacerdote y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ese mismo día, en ese mismo momento, dice la Biblia que esa pesada cortina que separaba el lugar santo del Santísimo se raja de lado a lado. ¿Eso qué significa? Que ya no hay más un lugar donde solo el sacerdote entraba una vez al año, que ahora ya el templo es uno, está el lugar santo y el lugar santísimo, y todos tenemos acceso a Dios porque ya no hay más cortina que nos divide, ya no hay más pecado y tenemos acceso a través del sacrificio de Cristo a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo que estaba representado en el templo de Jerusalén con el arca. Es muy profundo lo que les dice, pero ¿cómo nosotros vamos a saber quién está hablando pavadas alrededor nuestro si no sabemos la base de nuestra fe? Si no estamos bien parados en nuestra doctrina, en lo que creemos, en lo que dice la Biblia. De esta manera, dando a conocer en pocas palabras cuál es la base de nuestra fe,
Pablo está sacando literalmente de la iglesia de Colosas a toda esa gente que estaban hablando lo que él llamó filosofías huecas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba mostrando cuál era la verdad, cuál era la línea a seguir, cuál era el comportamiento, cuál era la doctrina. Y todo lo que no se ajustara a ello, automáticamente quedaba afuera. Hay como una especie de conclusión que tiene el apóstol al finalizar esta pequeña introducción de su carta, pero tan impresionantemente profunda. Y dice: señores colosenses, pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, o sea, el mensaje de salvación. Mantenerse firme en lo que hemos creído y no alejarnos de la seguridad escuchando voces extrañas es ahora la condición. Ahora que le dice el apóstol a los colosenses, ya les he dicho las 3, 4, 5, 6 cosas básicas, que el Señor Jesús es Dios, es la imagen visible del Dios invisible, que Él es la única autoridad de la iglesia, que Él es el que resucitó primero y con Él vamos a resucitar nosotros también, pero que en su muerte fue el sacrificio perfecto que nos unió con Cristo, que nos unió con Dios. Ahora que sabemos esto, les dice a los colosenses y nos dice a nosotros, vamos a pasar por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de esto que conocemos, todo lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos, esas voces extrañas que se levantan a nuestro alrededor, o esos pensamientos que a veces tenemos de quién es para dónde vamos, quién es el líder, será Jesús. Hoy hablábamos en la clase, acerca de Abraham y cómo Abraham tiene que sostenerse firme y flaquea y cae más de una vez, porque Dios le estaba dando una promesa y la realidad que lo rodeaba decía todo lo opuesto. Todo, absolutamente todo lo opuesto. Y él estaba luchando entre la realidad que vivía y lo que Dios le decía. Y Dios lo trataba de sostener y caía, y lo trataba de sostener y lo levantaba y caía. ¿Por qué? Porque la realidad que nos rodea, la gente que nos rodea, muchas veces presiona demasiado. Y esta pobre gente allí en la iglesia de Colosas estaba siendo presionada por estas filosofías huecas. Y entonces Pablo le muestra todo lo que es en lo que nosotros creemos. Si estamos aquí, creemos esto, y ahora hay que pasar por ese filtro todo lo que los demás dicen. Mantenerse firmes, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque las brasas se apagan cuando se separan del conjunto. Les dice, no dejen de congregarse. Se los dice en otra oportunidad. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque las brasas se mantienen prendidas cuando están cerca de otras brasas. No dejen de leer su palabra y pasar todo a través de su palabra. No dejen de orar. Hay un montón de cartas que Pablo le escribe a las distintas iglesias, donde hace hincapié en este punto tan importante. No dejen de orar los unos por los otros. No dejen de confiar en las promesas de Dios. No se distraigan, quédense firmes, que si Dios lo prometió, Dios lo hará, pero Él tiene su tiempo, que no es el nuestro definitivamente. No dejen de predicar su palabra a donde vayan. Dice, no dejen de ser su testigo de las cosas que vieron, de las cosas que oyeron, porque no testificar de la vida que tenemos es guardarnos la gloria que le corresponde a Dios. Y eso no es sano, eso no es bueno. Si Dios hizo algo con tu vida, hay que decirlo, porque la gloria es de Él y no nuestra. No dejes de servir por amor dentro de la congregación. Hay tantas cosas que tenemos que cuidar si nosotros creemos en esto y si nosotros estamos
todos juntos subiendo en un mismo ascensor. Apenas hicimos el capítulo 1. Y créanme que habría mucho más para decir. Pero lo importante es que hay una sola manera de saber si los que están hablando a nuestro alrededor son testigos fieles o no lo son. Si lo que estamos escuchando en ese predicador en la televisión es verdad o no lo es. Si ese mensaje que escuchamos por la radio o que leímos en algún escrito o que nos llegó por email, si es verdad o no lo es. Hay una sola manera y es conociendo la verdad. Leyendo la palabra que es la verdad y luego evaluando todo lo que nos llega a través de esa palabra. Esa fue la estrategia del apóstol Pablo en ese momento a los colosenses. Esa fue la estrategia que también nos dejó a nosotros. Vamos a buscar cuáles son los puntos de nuestra fe. Vamos a tenerlos en mente y cualquiera que diga otra cosa, no hay que escucharlo, porque son simplemente filosofías huecas. Vamos a pensar y vamos a mantenernos firmes en que Cristo es Dios. Vamos a centrarnos en que Él es la cabeza a la cual servimos en la iglesia. Que si algo estamos haciendo, no lo hacemos para que nos vean los demás, para que nos evalúen los demás, para que nos juzguen los que están alrededor nuestro. Lo estamos haciendo solo para Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Es la última palabra, es el que va a decidir si algo está bien o si algo está mal. Estamos trabajando y estamos sirviéndolo a Él, aunque estemos haciendo cualquier cosa, siempre Él es la cabeza. Él también es el que resucitó. Así que podemos estar tranquilos en que nosotros tenemos una vida eterna, que nosotros no estamos caminando por el borde sin protección. Vamos a caer en algún momento, nuestra vida en algún momento se va a terminar, pero sabemos que vamos, en el momento que salgamos de esta vida, caemos en los brazos del Señor y que Él nos va a resucitar porque Él también resucitó. Son cosas básicas, son cosas elementales de nuestra fe. Él es el sacrificio perfecto. Por eso vino a morir, para ser el sacrificio perfecto. El último, ya a partir de ahí ya no fue necesario más matar palomitas o corderitos o cualquier tipo de animalito grande o pequeño. Ya no es más necesario, porque Él ya murió por todos una sola vez y para siempre. Y al hacerlo, ya no hay más favoritos. Ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo porque ya no hay división, ya no hay ninguna tela que divide el lugar santo y el santísimo. A través de su sacrificio nosotros tenemos acceso directo al Padre y podemos simplemente cerrar los ojos y hablar con Él en el nombre de Jesús y Él nos está escuchando. Cosas elementales de la fe la tenemos que tener firme para no dejarnos llevar por esas filosofías huecas que nos están rodeando. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a terminar con una oración. Los estudios bíblicos son complicados. Espero que, como fueron muchos pasajes, hoy usted haya podido anotar algunos de esos y poder repasarlos otra vez. Es bien necesario tener constantemente presentes los puntos básicos y centrales de nuestra fe en lo que nosotros creemos. Eso es muy, muy importante. Vamos a orar, vamos a entregarle esta semana al Señor para que Él nos lleve de victoria en victoria, sabiendo siempre que Él triunfó primero y ahora nosotros vamos a triunfar en su triunfo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, porque podemos abrir la Biblia y leer tu palabra, lo que tienes para nosotros, fresco cada día, porque podemos evaluar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos a través de esa palabra, porque podemos, Señor, tener una línea clara a seguir, una línea definida a seguir. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, la Biblia. Gracias por tu amor
enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque resucitaste y estás al frente de esta iglesia que es tu cuerpo. Gracias, Señor, porque nosotros vamos a triunfar como tú triunfaste y vamos a resucitar como tú resucitaste. Gracias, Padre, por todo el amor que nos das cada día. Gracias por este lugar donde podemos aprender de tu palabra. Ahora, Señor, toma nuestras manos y llévanos esta semana para que podamos ser testigos de la bendición que nos has dado de formar parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.